Oigan, pues este tema que vamos a tocar, creo que va más referente con los niños, ¿verdad? Sí. Vamos a no, es más, vamos a brindar. Vamos a brindar. Mira, más que hermosas tacitas tenemos el día de hoy. Y bueno, el café que está delicioso. Un poquito caliente, pero muy rico. Oiga, este tema, mutismo selectivo, se da más en los niños. ¿Por qué los niños? Porque en el caso de los niños, normalmente nuestros niños hablan con las conductas. Ellos no verbalizan, no te van a decir, ay mamá, fíjate que es que hoy en la escuela me pasó. Muchos sí hablan, pero realmente no, son como muy superficiales. Claro. Entonces nuestros niños siempre van a hablar con las conductas. En este caso, el mutismo selectivo es como una timidez extrema. Entonces los niños tienden a dejar de hablar por completo en la escuela. No sé si te han tocado de este tipo de alumnos. Hablábamos fuera de cámaras, que me parece que sí. Entonces, es selectivo, ¿por qué? Porque casualmente sí hablan con los papás, o muchas veces, en muchos casos, en la casa son un torbellino normal, pelean con los hermanos, con las hermanas, pero en la escuela no hablan con nadie. No tienen retraso mental, ojo. No, porque muchos dicen, ay, es que a lo mejor tiene algún problema del habla. No tiene ningún problema del habla, no. Lo que pasa es que... ¿O tiene DTH? Ándale, no. Hay que hacer un diagnóstico diferencial porque muchos dicen, tiene Asperger o tiene autismo. No, cuidado, a ver. Para que haya un diagnóstico diferencial, para todos los que están escuchando diferencial, siempre tenemos como que tener como 3 o 4 diagnósticos, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, y de todos esos en el que se inclinen más los síntomas, entonces ese es el trastorno o la enfermedad que llega a tener el pequeño en este caso, ¿no? En el caso del Asperger y del autismo, el mutismo en ese caso, en esos niños, es en general. No va a hablar con nadie, no van a socializar, no están apegados a sus emociones, o sea, no pueden expresarlas, es general, no hay, y este es selectivo, ¿por qué? Porque solo es en la escuela, o solo es a lo mejor en ciertas áreas, pero en casa va a ser completamente normal, comprende absolutamente todo lo que le están diciendo en la escuela, simplemente que le da mucha ansiedad el estar participando. ¿Por qué? Porque no quiere verse expuesto al ridículo probablemente. Entonces tiene mucho temor también. Son niños que llegan a ponerse muy ansiosos y que por más que tú los fuerces, profesor, profesora, mamá, papá, a que vaya y que te exponga el tema, no lo va a hacer, de verdad no va a hablar. Pueden pasarse años enteros, o sea, toda la primaria a lo mejor, sin hablar. De verdad, ni con los otros niños. Y es terrible porque los aíslan. Entonces los otros niños, aunque ellos se pueden desarrollar muy bien en juegos y en todo, pues los otros niños obviamente... Las calificaciones. Sí, entonces tenemos una situación en la cual pues hay calificaciones que son por participación y entonces ellos van mal en la escuela por ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la escuela no se adapta a ellos, ¿no? Entonces a veces es por eso que tienen que ir a escuelas especiales, no porque sean niños especiales, sino porque necesitan calificaciones de maneras distintas. Me decías fuera de cámaras algo muy cierto. Con estos niños hay que buscar profesores, papás, otros medios y otras alternativas para poder relacionarse con ellos. Ojo, muchas veces es el dibujo. Entonces son niños que dibujan maravilloso, se expresan súper bien dibujando o escribiendo. Ellos te pueden escribir todo lo que sienten, pero no te lo pueden decir. Entonces, tanto que uno pensaría que no lo hicieron ellos. Claro, pero no, son niños muy audaces. Ojo, estos niños son muy empáticos porque como siempre se concentran demasiado, están como muy metidos en sí. Son niños que tienden a ser muy empáticos para cuando son adultos. Hay ciertas actividades y me acuerdo ahorita de una persona que yo conozco que es de Jalapa. Este señor cuando fue pequeño él tuvo mutismo selectivo porque su mamá murió en un accidente muy intenso y él le tocó vivirlo. Entonces recordemos, el mutismo selectivo también puede ser por algún evento traumático que haya vivido el niño. Y también incluso me acuerdo de alguna vez, en algún momento mi madre me contó, es que fíjate que fulano, le mataron al papá enfrente, antes se decía que a machetazos y no sé qué, porque antes así era aquí en nuestra región, ¿no? Y entonces el niño vio y desde entonces el niño es mudo. No es cierto, tiene mutismo selectivo. Se espantó tanto y por eso el niño quedó mudo. ¿Pero es mudo? ¿De veras? Bueno, nada más habla con su mamá. Entonces no es mudo. Tiene mutismo selectivo, obviamente porque se espantó y para eso es necesaria la terapia. ¿Para qué? Para ir quitando todo eso que quedó como rezagado en algún momento. También puede ser que los papás son demasiado estrictos o la parte contraria, demasiado sobreprotectores. Protegen tanto a los niños que los hacen sentir inútiles. Nosotros papás tenemos la culpa de muchas cosas. ¿Por qué? Cuando les dejan, por ejemplo, si usted le deja una tarea a los niños de dibujar un mapa, pero el niño a lo mejor está dibujando el mapa todo chueco y entonces viene el papá o la mamá y dice, ay amor, te está quedando muy chueco, a ver, lo hago por ti.
Mira, fíjate, aprende y lo voy a hacer. Y entonces hay un mensaje ahí implícito, le estás diciendo al niño, tú no lo sabes hacer, tú no sirves para eso. Y entonces mejor lo hago yo. Y ese niño va a crecer creyendo que no puede hacer esto, que no sirve para esto. Y entonces cada vez que él tenga un trabajo va a decir, mamá, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Cómo ves, mamá? Somos nosotros los papás y dicen, ¿por qué mi hijo es tan inseguro? Nosotros les damos esas herramientas a nuestros hijos, buenas o malas, ¿sale? Entonces, ser sobreprotector o ser demasiado rígido no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque los niños somatizan y somatizan con las conductas. En el caso del mutismo selectivo, eso es lo que sucede. Le genera tanta ansiedad fallar, le genera tanta ansiedad que los demás se vayan a burlar, que los demás a lo mejor lo vayan a evidenciar de alguna forma. Tienen tanta soliloquia. Las soliloquias son como ciertas frases internas que no puedes hacer esto, claro, y si te sale mal, no lo vas a lograr. Y entonces tienen tanta soliloquia que mejor no dicen nada y prefieren no hacer absolutamente nada. Ellos te van a hacer todas las tareas, todo lo que tú le pidas, pero hablar no. Entonces, ojo, ¿por qué tocamos este tema? Porque hay muchos niños que están experimentando eso y como desgraciadamente es un tema del que no se habla a menos que se esté viviendo, pues entonces los papás llegan hasta a pegarles porque los quieren forzar, los profesores llegan e incluso le voy a ayudar y lo voy a poner ahí frente al grupo para que hable, no, o lo voy a reprobar o lo voy a reprobar y hable con su hijo, o es que este niño no tiene capacidad intelectual y entonces hay que mandarlo a no sé dónde. No, por favor, hay que hacer un buen diagnóstico para ayudar a estos pequeños porque sí pueden salir de esta situación. De la persona que yo les decía de Jalapa, se metió esta persona a hacer motocross precisamente. Es una actividad en la que tiene que generar mucha fuerza física y entonces eso le ayudó a sacar todas las emociones que él tenía. Su papá, gracias a Dios, en ese momento alguien le dijo, ponle una moto de competencias. Y esta persona también socializar ahí también. Socializó, exactamente. Él es maestro ahora de muchos chicos, de verdad. Y ha sacado muy buenos profesionales en el motocross. Y es una persona que tú no creerías que tuvo mutismo selectivo en la infancia. Entonces sí puede salir tu hijo de eso. No te deprimas, al contrario, busca la ayuda adecuada, ¿ok? Y entonces, adelante, por favor. Normalmente no se le medica a estos niños, solamente es la terapia y en ayuda, pues obviamente con los papás, ¿no? ¿A partir de qué edad más o menos podemos ver ese tipo de...? Pues es que el mutismo selectivo, si tuvieron alguna situación en la infancia, por ejemplo, la primera infancia antes de los 7 años, que fue muy impactante, como esto que te conté, de que les mataron a alguien enfrente de ellos, o que vieron un secuestro, que vieron un muerto, o no sé, un cambio, algo de intenso, entonces pudiese ser, no sé, a los 6 años, 5 años. Es que no hay una edad como muy estabilizada, ¿no? No, pero sí es como hasta antes de la secundaria o en la secundaria donde se llega a dar el mutismo selectivo. En los adultos es muy raro. ¿Por qué? Porque los adultos tendemos a buscar siempre otras opciones. Entonces, el tabaco, lo decíamos en otro programa, el alcohol para ayudarnos a tener fuerza y a ser como súper buenos y súper no sé qué, pero realmente nos estamos dañando mal, ¿no? Pero sí, es más evidente en los niños. Perfecto, pues muchas gracias, doctora Ireri, y bueno, muchas gracias también a nuestro público que como siempre está muy al pendiente de lo que aquí le informamos. Esperamos que tengan un excelente día, cuídense mucho. Aquí está apareciendo en pantallas en este momento la dirección de la doctora Ireri y por supuesto también donde la pueden encontrar en las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí, la dejamos para que dé terapia. Por favor. Hasta